Academia Mexicana de Ciencias. Pues les quiero dar las gracias a nombre de la revista, de la cual yo soy miembro del comité editorial. Les quiero dar las gracias por acompañarnos, al director, a los exdirectores, a todos los amigos, colegas, qué bueno que están aquí con nosotros en nuestro aniversario. Bueno, yo no tengo 75, pero... Y para no decir más, le voy a dar la palabra, déjenme ver a quién primero, pues a nuestro presidente. Aunque no lo crean los que me conocen, yo los voy a moderar a todos. Puedo ser moderada. Voy a presentar al presidium. Ay, qué vergüenza, no me deberían de haber puesto. Bueno, yo no veo en qué orden están, pero aquí el doctor Jaime Urrutia, que es el presidente de la academia. A ver, es que no veo. Está el doctor Pérez de la Mora, que es el director de la revista. Está aquí el doctor Carlos Prieto, que es miembro del comité editorial. El licenciado Antonio Bolívar Goyanes, a quien le damos muy particularmente y encarecidamente las gracias por su presencia. Él es nieto del fundador de nuestra revista. Muchas gracias por acompañarnos, licenciado. Está Julia Tagüeña. Hacia Jaime ya. El doctor Jorge Flores. Fue presidente de la academia, eso sí. Director de la revista, no sé. No, pero presidente de la academia, sí. Bueno. Alicia Sicardi, la doctora Alicia Sicardi, miembro del comité editorial. Bueno, pues les agradezco nuevamente que nos acompañen y le voy a dar la palabra a nuestro presidente, el doctor Jaime Urrutia. Perdón, muchísimas gracias, Débora. Es en realidad un placer el darles la bienvenida a esta ceremonia muy significativa del 75 aniversario de la revista Ciencia. Es uno de estos eventos que da orgullo el tener en la academia, y es un placer el agradecerles a la doctora Julia Tagüeña y a el licenciado Antonio Bolívar, al doctor Jorge Flores, al doctor Miguel Pérez de la Mora, los doctores Alicia Sicardi, doctora Débora Dulcin y doctor Carlos Prieto, por acompañarnos en la ceremonia. Realmente me da muchísimo gusto el que nos acompañen los presidentes de la academia en los diversos periodos, a quienes realmente se le debe lo que tenemos en la academia y todos los programas, incluyendo a la revista. Agradecemos también a los directores de la revista, al director en turno, Miguel Pérez de la Mora, y también al doctor Julio Rubio, al doctor Ricardo Tapia, y a todos los integrantes del comité editorial en funciones en este periodo, y a todos los comités editoriales a lo largo de estas décadas, 75 años. Y el trabajo que se hace en la academia es un trabajo colectivo, es un trabajo que es fruto de todos los miembros y de toda la comunidad, de todos los colaboradores que generosamente dan parte de su experiencia, de su capacidad, de su talento, para que la academia
Mexicana de Ciencias sea una institución relevante para el país, una institución que refleje la calidad que tenemos en la investigación científica y en la educación. Si bien realmente cuando uno da marcha atrás, como en estas ocasiones de este aniversario, de revisar 75 años para atrás de la ciencia, da gusto el que tengamos una gran cantidad de logros y avances, también es un motivo de reflexión de la tarea que tenemos por delante. La tarea que tenemos es todavía muy, muy ardua, a pesar de que ha crecido la comunidad científica, sobre todo en estos últimos años, realmente tenemos todavía un número de investigadores y de profesores pequeño con respecto a la población del país y pequeño también con respecto a los problemas. México, a pesar de tener esta economía, de ser una de las 15 economías en el mundo, tenemos todavía una gran desigualdad social. Y en esto, la parte de la comunidad científica debe de jugar un papel extremadamente importante, un papel de cambio. Tenemos que reforzar los esfuerzos y trabajar para que tengamos un país con muchas mejores posibilidades, un futuro mejor, sobre todo para la parte joven. La academia también ha tenido la enorme ventaja, para mi gusto, de tener gente con mucha visión, visionarios que han sabido mirar un poco más adelante de lo que tenemos y tener proyectos de largo alcance. Uno de ellos es de la revista, en donde estamos celebrando estos 75 años. Cuando uno ve, por ejemplo, los atardeceres en el desierto, es muy fácil contemplar nada más los cambios de luz y los colores hasta de la tierra y las montañas. Y ocasionalmente uno dice, bueno, quién sabe qué es lo que hay más allá del horizonte. Pero hay gente que, además de preguntarse qué hay más allá del horizonte, están dispuestos a seguirlo, dispuestos a explorar qué hay más allá. Y de esas personas, yo creo que tenemos la fortuna de muchos en la academia, capaces de ver y de tomarlo, de tomar nada más como de ver qué es lo que hay en forma de pregunta, pero de hacerlo también como una misión y de convertir esa misión y esa visión en parte de su compromiso con la academia. Entonces realmente es un verdadero placer en estas ocasiones en donde tratamos de mirar hacia atrás, el poder reflexionar sobre los aportes que han hecho muchos de ustedes. Realmente muchísimas gracias a todos por tener este compromiso y esta pasión, este amor por la Academia Mexicana de Ciencias. En el caso de la revista, y de hecho lo van a comentar con mucho mayor detalle todos los oradores, tenemos de hecho un programa muy atractivo. Nos da muchísimo gusto el que tengamos aquí a don Antonio Bolívar. Ese es un proyecto, cuando uno vea el inicio de estos tipos de visión. La revista fue fundada y el primer número apareció en marzo de 1940 por don Ignacio Bolívar, a unos meses de que habían llegado aquí a nuestro país. Y el primer número, que al rato se los voy a enseñar, y lo cual realmente me da muchísimo gusto y me dicen que lo cuide, que no lo vaya a dejar a perder porque parece el único. El primer número de la revista está puesto como revista hispanoamericana de ciencias puras y aplicadas. Y si uno lo contempla, realmente es un proyecto muy interesante. El comité editorial es extremadamente amplio, cubre casi todo Latinoamérica y Iberoamérica. Y lo que hace interesante es viendo el índice digital que nos acaban de pasar el comité editorial y su director, y que está ya en la página web y va a ser repartido en un momento. Este número es seguido por 7 números más. O sea, hay 8 números. A partir de marzo de 1940 se las arreglan para publicar 8 números en ese año para el volumen número 1. Y así le sigue. Durante los siguientes años, la revista sigue evolucionando, sigue jugando un papel muy importante. Y eventualmente, por lo que de hecho me comentan, perdemos al doctor Ignacio Bolívar y la revista prevalece gracias al trabajo y al seguimiento que le da don Cándido Bolívar, hijo de don Ignacio. De 1940 a 1975 se publican 29 volúmenes con 150 números. Al fallecimiento de don Cándido en 1976,
Los responsables de la revista, Francisco Giral, Dionisio Peláez, José Ignacio Bolívar y Antonio Bolívar, aquí presente, acuerdan transferir la revista a la academia. En esa época era la Academia de la Investigación Científica, y se logra gracias al interés que tuvo nuestro presidente en el momento, Jorge Flores, y a Fernando del Río y a muchos de los otros miembros que estuvieron involucrados en esta transferencia. Durante unos años se hizo este paso, y las adecuaciones, y hasta 1980 aparece ya la revista como la revista de la academia. El doctor Fernando del Río y varios otros miembros fueron los que hicieron esto posible. Fernando fue el director de 1980 a 1987, y en donde se tuvo la colaboración, bueno, de muchos, entre ellos Luis Gabriel Gorostiza, quien se encargó de la revista de marzo del 80 al 81, de 1987 a 94, le correspondió a Julio Rubio Oca, y de 94 a 97 nuevamente fue Fernando, y posteriormente de 97 al 2000 la revista estuvo a cargo de Ricardo Tapia. Muchas gracias, Ricardo. Y a partir del 2001 la revista, el director es Miguel Pérez de la Mora. Entonces, este grupo fue el que pues realmente le dedicó el esfuerzo, y sobre todo en esa primera etapa de transferirla a la academia. Y gracias a ellos, gracias a los presidentes que les siguieron, que todos siguieron apoyando y haciéndola que creciera, haciendo todos los cambios pertinentes y tratando de hacerla mucho mejor, es que podemos llegar a este momento. La academia, a lo largo ya de los 35 años en que nos ha tocado, de 1980, el publicar la revista, se ha beneficiado con el apoyo de muchas instituciones, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, al que le transmitimos vía la doctora Tagüeña nuestro agradecimiento, a la Universidad Autónoma Metropolitana, a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la Secretaría de Educación Pública y a muchas otras instituciones que han considerado que este es un proyecto que vale la pena. La divulgación científica es una de las tareas fuertes que tenemos en el país, sobre todo tratar de atraer a nuestros jóvenes y niños en lo que representa la ciencia, y también tratar de convencer a los ya más grandes que están, muchos de ellos en toma de decisiones, el que la ciencia es algo, no es un gasto, es una inversión hacia el futuro, y de hecho nuestra mejor forma de tratar de seguir hacia ello. Y antes de terminar, nada más expreso una felicitación al director y a todo el comité editorial, y de hecho a todos los que colaboran en la revista, toda la parte de nuestro cuerpo técnico, por recibir hace unos días la noticia de que la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana le otorga el premio de 2015 al arte editorial. Realmente la noticia, como algunos de ustedes me comentaron, pues llega en un buen momento, justo para celebrar, en vez de pastel el día de hoy que no tenemos, celebramos con una noticia que nos da muchísimo orgullo. Y les agradezco nuevamente a todos ustedes el que nos acompañen en este significativo acto, y muchísimas gracias. Estoy viendo también que nuestro consejo editorial es de multifunciones, además, entonces muchísimas gracias, Débora, por coordinar nuestro evento, y espero no haberme excedido. Muchas gracias a todos y felicitaciones. Bueno, pues efectivamente acabamos de recibir premios, estamos muy contentos. A continuación, quiero darle la palabra a la doctora Julia Tagüeña, colega y también representante del CONACYT. Bueno, pues antes que nada les quiero transmitir un saludo muy cariñoso de parte del doctor Enrique Cabrero, que sí quería venir a esta reunión, le encantó cuando llegó la invitación, porque le pareció verdaderamente espectacular que una revista científica mexicana cumpla 75 años.
No le fue posible por estar fuera del DF en estos días con un compromiso previo. Sin embargo, cuando hizo una pequeña consulta entre sus directores adjuntos, quién quería venir, rápidamente yo dije, es que a mí me toca, no es quien quiere. La que tengo que ir soy yo, porque le comentaba hace un momento a Toño Bolívar que cuando murió mi padre y revisé todos sus papeles, encontré unas separatas de la revista Ciencia, de una investigación que él había hecho y que su amigo Cándido le invitó a publicar en la revista Ciencia, porque inicialmente, lo estábamos comentando ahora con Toño Bolívar, Ciencia empieza como una revista de investigación que se va transformando a lo largo del tiempo, yo pienso que de una manera muy inteligente y muy correcta, ¿no? Ha ido respondiendo al tiempo que le toca vivir. Pero en el inicio, cuando Ciencia aparece en México, es la primera revista de investigación científica mexicana donde se publican las investigaciones, las separatas que ya están, le voy a dar una copia a Toño porque había varias en tonos verdes y cafés, en un papel ya de la época, es verdaderamente emocionante, nada que ver con la información electrónica que tenemos hoy en día. La verdad es que para el CONACYT es fundamental, para la comunidad científica es fundamental la existencia de revistas de calidad, el acceso a la información y el poder publicar tus resultados y ser así conocidos por el resto de la comunidad y en este caso por la sociedad en su conjunto, pues es una labor fundamental de la ciencia, de la tecnología y de toda la labor académica que esta academia tan dignamente representa. Además, el hecho de ser 75 años, pues es realmente un número muy importante y no todas las revistas sobreviven. Yo, por ejemplo, fui parte de un proyecto de una revista de física que se llamó KINAM, que empujó, ¿te acuerdas, Toño? Empujó Manuel Berrondo. Justamente lo hacíamos con la editorial de Toño Bolívar, con él aprendí ahí cosas que ahora ya no sirven porque ya cambió completamente la edición, pero en esa época ahí nos pasábamos revisando galeras, entendí por qué se llaman galeras, porque es como estar en una galera realmente, revisarlas. Y bueno, pues todo este tema de la publicación es algo verdaderamente apasionante, pero el darle continuidad no es necesariamente factible, ¿no? Entonces, el que esta revista haya logrado esta continuidad realmente es fabuloso. KINAM vivió como 5 años, ¿no, Toño? Más o menos, y murió. También tengo guardados algunos. Son de las cosas que mis hijos encontrarán cuando yo me muera. Va a aparecer ¡ay, mira la revista! Pero bueno, el tema es que esta es una ocasión fantástica para celebrar. Realmente creo que debemos de aprovechar cada ocasión para estar contentos y para celebrar y para decir, hemos logrado algo, algo está pasando bien. La Academia Mexicana de Ciencias pues tiene logros continuamente porque tiene una función fundamental en nuestro país y ha tenido muchísimos éxitos, pero pienso que la revista Ciencia está en la lista de las principales, ciertamente con el apoyo, porque como decía Jaime, todo lo que se hace aquí se hace en grupo, se hace con solidaridad, se hace en equipo, diferentes editores, diferentes comités editoriales, es lo que han llevado a lo que estamos festejando hoy. Yo pienso que el premio que recibe la revista, yo creo que lo tenían planeado y lo sacaron de repente de la manga justo para poder mencionarlo el día de hoy, pero bueno, la verdad es que es un gran privilegio estar aquí celebrando con ustedes. Le voy a contar en detalle al doctor Cabrero sobre esta ceremonia y pues también no puedo dejar de mencionar que esta revista representa algo de lo que los refugiados españoles regresaron a este país por la enorme hospitalidad y la enorme generosidad del pueblo mexicano al recibirlos como suyos. Muchas gracias. Muy bonitas palabras, Julia. Ahora, justamente, le vamos a pedir al licenciado Antonio Bolívar que nos diga unas palabras. Buenos días a todos ustedes. Quiero agradecer en primer lugar la invitación de la Academia Mexicana de Ciencias y en particular del doctor Pérez de la Mora, actual director de la revista Ciencia, el haberme invitado en esta ocasión tan significativa.
Yo me voy a permitir leerles unas líneas que escribí hace unos años, pero que creo que siguen completamente vigentes en este momento. Y dicen lo siguiente: las actividades que los republicanos españoles empezaron a desarrollar en México desde su llegada en 1939, después de una guerra civil que concluyó con la derrota militar del gobierno legítimo, abarcaron muy diversos ámbitos. En particular, su contribución vino a dar un vigoroso impulso a la educación, las humanidades, las ciencias y las artes. Aquí pudieron continuar con dignidad y en plena libertad las labores que desempeñaban hasta antes de la guerra. Los frutos del incipiente pero vigoroso esfuerzo de inserción científica y cultural de España entre los países avanzados de Europa en los últimos decenios del siglo XIX vinieron a cosecharse más tarde en América, principalmente en México, país que recibió el mayor contingente de los refugiados que pudieron cruzar el Atlántico. Esto no fue de ningún modo casual. Antes bien, obedeció a la sagacidad preclara de un grupo de mexicanos que, a pocos años de concluida la fase armada de la Revolución, luchaban por fomentar la educación, reordenar el país y encauzarlo por una vía democrática. El gobierno del presidente Lázaro Cárdenas hizo pública su decisión en un acto de solidaridad que no tiene precedente en la historia, de que todo español perseguido o amenazado a causa de sus ideas que quisiese acogerse a la hospitalidad de México, sería aquí bienvenido, y dispuso los medios a su alcance para hacerlo posible. Uno de ellos, sin duda el más de los intelectuales universitarios, fue la creación en 1938, a propuesta de Alfonso Reyes y Daniel Cosío Villegas, de la Casa de España en México, como centro de reunión y de trabajo en el campo de la educación y la cultura superiores. Con la ayuda económica entusiasta y valiente de miembros del Servicio Exterior Mexicano en Europa, como Isidro Favela, Narciso Basols, Luis C. Rodríguez y Gilberto Bosques, se dieron a la tarea de localizar a aquellas personas que reunían un perfil adecuado a los fines de la Casa de España e invitarlos a México a formar parte del cuerpo docente y de investigación o encaminarlos a otras labores o instituciones en las que sus servicios pudieran ser útiles. Ese fue el caso de los naturalistas Ignacio Bolívar y su hijo Cándido, cuya familia, terminada la guerra, pudo volver a reunirse a principios de abril de 39 en un pequeño pueblo de los Pirineos franceses, a donde llegó un telegrama de don Daniel, secretario de la casa, en el que le ofrecía a Cándido Bolívar un puesto en la Secretaría de Salubridad para participar en Chiapas en la lucha contra la oncocercosis, enfermedad entonces abundante en Guatemala y en el sureste de México, transmitida por un mosquito y una de cuyas manifestaciones tardías es la ceguera. Gracias a esa invitación, la familia Bolívar llegó al puerto de Veracruz el 26 de julio del mismo año, 1939. Ignacio Bolívar Urrutia nace en Madrid el 9 de noviembre de 1850. Desde muy joven supo con certeza cuál era su vocación, el estudio de la naturaleza y sobre todo de los insectos. Hace la carrera en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central y obtiene el doctorado en 1874. Al año siguiente gana por oposición su primera plaza como ayudante en la sección de zoología del Museo de Ciencias Naturales, donde años atrás había comenzado sus investigaciones entomológicas. Desde entonces fue creciente su participación en las distintas instituciones españolas relacionadas con la enseñanza, el estudio y la divulgación del conocimiento de la naturaleza. Su trayectoria ha quedado documentada con amplitud por sus compañeros y discípulos, y de uno de ellos, Enrique Rioja Lobianco, quien fue investigador del Instituto de Biología de la UNAM, transcribo estos párrafos tomados de la nota necrológica que publicó Ciencia en enero de 1945. Cito:
La labor de don Ignacio Bolívar está ligada de modo indisoluble a las entidades que mayor prestigio científico han gozado en España: Sociedad Española de Historia Natural, Museo Nacional de Ciencias Naturales, Universidad de Madrid, Consejo de Instrucción Pública, Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y Academia Española de la Lengua. En todas ellas dejó huella de su influjo, contribuyendo en algunas a darles su impulso inicial y en otras a que alcanzasen el punto culminante de su carrera. Al llegar a México, las instituciones científicas del país rindieron a don Ignacio el justo homenaje que correspondía a sus méritos y que todos los profesores españoles supimos agradecer honda y cordialmente. La Casa de España, después Colegio de México, le llamó a su seno. La Sociedad Mexicana de Historia Natural le hizo socio honorario y la Universidad Nacional de México, profesor honorario y doctor honoris causa. Uno de los lazos que unirán siempre a México con España es que en este hermoso país de América, tierra de libertad, reposan los restos del que fue el alma del resurgir científico español. Cándido Bolívar Pieltaín nace el 15 de abril de 1897 en Madrid. Siguiendo los pasos de su padre, a quien acompañaba desde niño en las excursiones, se apasiona por el estudio de la entomología. En 1911, a los 14 años de edad y recién terminado el bachillerato, presenta su primer trabajo en la Sociedad Española de Historia Natural, en el que da cuenta de sus observaciones sobre los insectos de varias cuevas del norte de España y describe una nueva especie. Entre 1912 y 1914, cursa la carrera de Ciencias en las universidades de Madrid y Barcelona y concluye la licenciatura en solo 3 años, en lugar de los 4 previstos en el plan de estudios vigente. A los 17 años tiene ya su título de licenciado en Ciencias, sección de Naturales, y ha publicado 6 trabajos científicos. En 1915 empieza a colaborar como agregado en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, dedicado al estudio de taxonomía de insectos. 2 años después cuenta en su haber con 8 trabajos más y es conservador de entomología en el museo. De 18 a 20 se ocupa también de la preparación de su tesis doctoral en torno al estudio de una familia de ortópteros. En 1921, antes de cumplir 24 años, obtiene el grado de doctor en Ciencias Naturales por la Universidad de Madrid. Siendo aún muy joven, fue recibido como miembro de la Sociedad Española de Historia Natural, donde desarrolló su interés por las labores editoriales y colaboró tanto en cuestiones científicas como administrativas. Fue su vicesecretario del 16 al 28 y luego primer secretario hasta el fin de la guerra. De acuerdo con el reglamento de la sociedad, como secretario primero, tenía a su cargo la edición y distribución de las publicaciones, que entonces eran el boletín, las memorias, las conferencias y reseñas científicas y la Revista Española de Biología. Fue también cofundador y de 25 a 39, secretario editor de la Revista Española de Entomología EOS, de la cual aparecieron 12 volúmenes. En 1922 gana por oposición la cátedra de Zoografía de Articulados Vivientes y Fósiles de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid y poco más tarde es nombrado jefe de la sección de entomología del museo. Entre 14 y 36, antes de dejar para siempre su país, había publicado más de 60 trabajos científicos, la mayor parte en revistas españolas, aunque también en otras de Francia, Egipto e Inglaterra, gracias,
y tradujo del inglés el libro de Edward Stepp, Maravillas de la vida de los insectos, publicado por Espasa Calpe en Madrid en 1926. Bolívar desarrolló su labor como investigador en torno a la taxonomía de coleópteros y ortópteros principalmente, con una marcada inclinación por la fauna alpina y de las cavernas. Además de explorar muchas regiones de la península ibérica, hizo viajes de investigación a Marruecos, las Islas Canarias, el noreste de Italia y el este de Estados Unidos. Representó a su país en los congresos internacionales de entomología de Zúrich, Ítaca y París, y en calidad de secretario del comité organizador estuvo a cargo del de Madrid en 1935. A pesar de las múltiples ocupaciones profesionales que atendía, Bolívar no pudo ser ajeno a los sucesos políticos y sociales de su tiempo, que en abril de 1931 culminaron con la instauración pacífica de la Segunda República. Como en el caso de otros intelectuales y científicos de aquellos agitados años, desempeñó entonces varios cargos en el gobierno. Fue subsecretario de Sanidad y Asistencia Social y de Educación Pública y Bellas Artes. Al estallar la guerra colaboró cercanamente con el presidente Manuel Azaña, quien lo nombró secretario general de la Presidencia de la República. Desde ahí participó, entre otros muchos asuntos, en la operación de salvamento del Tesoro Artístico Español. Como ya dije, en julio de 1939 llega a México invitado a trabajar en Chiapas por la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Permanece allí durante 6 meses, después de los cuales vuelve a la capital, donde en 1940 funda con su padre la revista Ciencia. Hasta 1941 continúa adscrito al Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales, y ese año entra a formar parte del profesorado de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, donde en 1948 es nombrado investigador. En el Politécnico se establece de manera definitiva e imparte en la licenciatura las cátedras de Entomología General, Entomología Médica, Apicultura, Artrópodos, Recursos Bióticos y Biología de Insectos, así como de Entomología Sistemática y temas selectos de entomología como cursos del doctorado. En 1948, después de participar como asesor técnico de la UNESCO en las conferencias sobre la Ilea amazónica en Iquitos y Manaos, la propia institución le encarga la jefatura de la expedición científica prospectiva del valle del río Huallaga, afluente del Amazonas, que se llevó a cabo entre julio y septiembre de ese año y en la que llevó la representación del Politécnico. Si bien es cierto que el motor principal de Ciencia fue Cándido Bolívar, como director de facto desde su primer número, poco después formalmente y durante más de 30 años, hasta que su deteriorada salud acabó por separarlo de toda actividad muchos meses antes de su muerte, no lo es menos que el sostenimiento económico de la publicación estuvo a cargo, en su mayor parte, de personas, empresas e instituciones mexicanas, entre las que destaca Carlos Prieto de manera singular. Sería injusto no reconocerlo, puesto que la existencia de la revista habría sido efímera sin la generosa, eficaz y permanente colaboración de este asturiano de origen naturalizado mexicano en 1942, benefactor de causas diversas y aparentemente disímiles, de quien suele hacerse mención como el industrial Carlos Prieto, lo cual no refleja, sin embargo, o dice poco sobre su personalidad y sus intereses intelectuales. Su prestigio personal, sumado a muy amplias relaciones profesionales con otros empresarios mexicanos y a la influencia que ejercía entre sus pares, le hicieron posible conseguir recursos de manera no siempre fácil y expedita, pero que, junto con los aportados por la propia fundidora de Monterrey,
a propuesta suya, permitieron a la revista salir adelante a lo largo de toda esa época. Un aspecto insólito llama de inmediato la atención. El primer número de Ciencia está fechado el día 1 de marzo de 1940, es decir, a solo 7 meses de haber llegado a México, aparecen las primeras manifestaciones públicas de las inquietudes creativas de sus fundadores. Si pensamos que hacía poco se habían asilado, el hecho es en verdad sorprendente y deja claro que una vez resueltos los asuntos más urgentes, aun de manera precaria, empezaron a trabajar de inmediato en el proyecto. Esto hace también evidente la importancia que para ellos tenía el reanudar cuanto antes las labores de docencia e investigación y de contar con un medio escrito de expresión e intercambio de ideas y conocimientos. Figuran en ese primer número Ignacio Bolívar como su director, en atención a elementales consideraciones de prestigio, y Cándido Bolívar Peltaín, Isaac Costero y Francisco Giral en la redacción. Figuran también como miembros del Consejo de Redacción 72 científicos y técnicos de 16 países de América y 2 de Europa. Entre ellos había muchos españoles de la diáspora, como Ángel Cabrera, José Cuatrecasas, Bernardo Giner de los Ríos, Antonio Marina Beitia, Manuel Márquez, Enrique Moles, Augusto Pisuñer, Miguel Prados, José Puche, Pío del Río Ortega, Enrique Rioja, y también reconocidas figuras de otras nacionalidades, de manera mayoritaria latinoamericanos y particularmente mexicanos, como Gustavo Vaz, Enrique Beltrán, Ignacio Chávez, Joaquín Gallo, Ignacio González Guzmán, Salvador González Cerrejón, Rafael Illescas, José Joaquín Izquierdo, Manuel Martínez Báez, Ricardo Monjes López, Tomás Perrín, Manuel Sandoval Vallarta y Gerardo Varela, quienes no dudaron en sumarse al proyecto. De ahí que Ciencia llevara por subtítulo, el de Revista Hispanoamericana de Ciencias Puras y Aplicadas. El Consejo tenía como funciones principales actuar como jueces o árbitros de los trabajos sometidos. De las palabras de presentación en ese primer número, reproduzco los siguientes pasajes. Es evidente que las ciencias, hoy aún más que en tiempos pasados, no pueden progresar sin el concurso de cuantos a ellas se dedican. Como en la colmena, cada uno aporta el producto de su labor para contribuir a la obra común que dará por resultado la riqueza del conjunto. El conocimiento de esta producción se vierte en multitud de publicaciones y trabajos, cuyo resumen es uno de los principales factores a que esta revista procurará atender. Para ello se ha estimado necesario establecer secciones diversas que faciliten su consulta y que son las siguientes. 1. La ciencia moderna. 2. Comunicaciones originales. 3. Noticias. 4. Ciencia aplicada. 5. Miscelánea. 6. Libros nuevos. Y 7. Revista de revistas. Falta-nos manifestar, y en ello ponemos mucho interés, que la revista Ciencia no podría pasar de un ensayo si no mereciese la aceptación del público en general y, muy especialmente, de las personas dedicadas al cultivo de las ciencias, así como de cuantos se interesan por el desarrollo de estas y de la cultura pública, y que sus promotores no van llevados de la idea de lucro, ni aun siquiera del deseo de obtener una modesta retribución proporcionada al esfuerzo que ha de exigirles, como será bien notorio para los entendidos en cuestiones editoriales. Muéveles tan solo su amor a las ciencias, que de antiguo vienen profesando, y el anhelo de contribuir al progreso y desarrollo de las mismas en los países hispanoamericanos, animados del deseo de que rivalicen con los más adelantados,
y de que esta revista pueda llegar a ser un medio de relación entre cuantos se interesan por estos estudios en América. Firmaba Ignacio Bolívar el 15 de febrero del 40 como director del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. Los primeros años de la revista apareció como publicación de la editorial Atlante, que la acogió hasta que por razones de incosteabilidad tuvo que renunciar a ello. Los cálculos habían sido, en efecto, demasiado optimistas. Ya en junio de 44, en las acostumbradas palabras al lector al principio de cada volumen, en este caso el número 5, decía su director: con la principal finalidad de contribuir a disipar, en parte al menos, las dificultades que se han venido oponiendo al desarrollo de la revista, se creó en junio del año pasado el Patronato de Ciencia, constituido por un grupo de personas que han demostrado amplia y reiteradamente su gran preocupación e interés por ella desde puntos diversos. Como presidente del patronato fue designado el ilustre ingeniero don Evaristo Araiza, director gerente de la compañía fundidora de Fierro y Acero en Monterrey. Como vicepresidente el licenciado Carlos Prieto. El cargo de tesorero recayó en el señor Eduardo Villaseñor, director del Banco de México, el de secretario en el profesor Francisco Giral, y los de vocales en los señores profesores Blas Cabrera, Santiago Galas, Ignacio González Guzmán, Manuel Sánchez Harto y Cándido Bolívar. Y a pesar de todo, la escasez de recursos constituyó siempre el problema recurrente de la revista. No así el entusiasmo ni la respuesta de autores y lectores, que fue excepcional desde el principio. En noviembre de 44, a sus 94 años, muere Ignacio Bolívar. Su cuerpo es velado en Bellas Artes, en una ceremonia presidida por Jaime Torres Bodet, secretario de Educación Pública, Alfonso Caso, rector de la UNAM, e Ignacio González Guzmán, director de la Escuela Nacional de Medicina. Recojo a continuación unas cuantas palabras del gran oftalmólogo Manuel Márquez en dicha ocasión. Don Ignacio Bolívar, después de la muerte de don Santiago Ramón y Cajal, quedó como nuestra primera figura científica indiscutible. Y así ha continuado hasta su muerte, dando brillo a la ciencia hispana en América, fundando y dirigiendo la magnífica revista Ciencia y siendo a modo de embajador extraordinario de la cultura española en este México admirable que nos alberga. Para continuar al frente de la revista es nombrado Blas Cabrera, el físico español de mayor prestigio, que había sido rector de la Universidad de Madrid y de la Internacional de Santander y presidente de la Academia Española de Ciencias. En México era profesor en la universidad. Sin embargo, desafortunadamente su desempeño en ciencia fue efímero, pues unos meses más tarde él también fallecería. Cándido Bolívar asume entonces formalmente la dirección desde el primer número del volumen 7, fechado en agosto de 46. Coincidiendo con esto, el Patronato de Ciencia consideró que la revista había alcanzado ya su mayoría de edad y a partir de entonces dejó de ser una publicación de la editorial Atlante, empresa para la que, como señalé, resultaba incosteable, y pasó a ser una publicación totalmente independiente, editada por su patronato. Esto marca otro hecho muy poco común, pues no es frecuente que una revista científica no tenga, por principio, el respaldo de alguna sociedad científica o institución académica. Para entonces, la revista ya formaba parte de la vida cotidiana de su familia, que apoyaba en lo que podía, cuando podía, pero sobre todo en la corrección de pruebas y en la distribución.
El director tenía que revisar y corregir originales, mandar algunos a los distintos especialistas y mantener correspondencia con ellos, leer pruebas, ir a la imprenta para supervisar la marcha de los trabajos y para recoger cada nuevo número terminado, trasladar la edición completa al depósito, pegar etiquetas con la dirección en los sobres, llevarlos a la administración de correos, que estaba en la Plaza de la República, donde la revista contaba con un apartado postal, adquirir y pegar los timbres y finalmente depositar los sobres con su precioso contenido. Los viajes a correo servían también para recoger o entregar la siempre abundante correspondencia, cartas de y a los autores, originales sometidos para publicación, solicitud de suscripciones, un sinnúmero de revistas de intercambio y libros, siempre libros, que las editoriales, sobre todo de América y de Europa, enviaban para su reseña crítica en la revista. Por supuesto, otra preocupación constante era mantener informados a los patrocinadores, intentando conseguir nuevos donantes, suscripciones y anuncios. Todo esto le requería una parte muy considerable de su tiempo, si bien, por otro lado, no podía descuidar sus labores de profesor investigador en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico, a pesar de que la dirección valoraba positivamente el esfuerzo y el tiempo invertidos en la edición de la revista, ya que, junto con los anales de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, que Cándido Bolívar editó también de 43 a 56, era una vía muy importante para divulgar las investigaciones que en la propia escuela se desarrollaban. Desde la fundación misma de la revista, contó con la ayuda solidaria y eficaz de Francisco Giral, destacado químico farmacéutico de la emigración que se mantuvo siempre estrechamente ligado a ciencia, de Luz Coronado, su ayudante en el departamento de entomología, que de manera desinteresada colaboraba ocasionalmente, y de una secretaria, Blanca Contreras, quien atendía de tiempo parcial algunas cuestiones de carácter administrativo. La composición tipográfica, formación, impresión y encuadernación de la revista se hacían en los talleres gráficos de La Nación, entonces en la esquina de Enrico Martínez y Tres Guerras, detrás de la Ciudadela. Linotipistas, cajistas y prensistas de la imprenta fueron siempre valiosos colaboradores. Los linotipistas, sobre todo, eran personas cultas que habían leído muchos textos diversos como parte de su trabajo y no era raro que subsanaran erratas. Varios años después, la revista pasó a un nuevo taller, la imprenta Muñoz, en la privada del doctor Márquez, propiedad de Elicio Muñoz Galache, exiliado español, donde era frecuente encontrarse con otros editores como Joaquín Díez Canedo, que acudían también a llevar y recoger material o a corregir pruebas. Gracias a la actitud de dos directores sucesivos de la Academia Hispano-Mexicana, la revista Ciencia contó de manera gratuita con un local para servir como depósito de la revista, que tuvo que irse moviendo conforme la propia Academia Hispano-Mexicana se trasladó de un local a otro. No se contaba con presupuesto para ello, por lo que se hacía con la ayuda de espontáneos, en particular alumnos, quienes se sumaban voluntariamente a la tarea. Con el paso del tiempo, la revista fue alcanzando un mayor prestigio. Pasaron por la redacción diversas personas y el número de consejeros aumentó, a pesar del fallecimiento de algunos, por la incorporación de aquellos otros a quienes no se pudo localizar al principio o que, por ser entonces jóvenes, habían ido surgiendo posteriormente en los distintos campos de la investigación científica. Por ejemplo, años más tarde el Consejo estaba integrado por más de 100 miembros, entre los que figuraban, además de los ya mencionados, los mexicanos José Álvarez del Villar, Víctor Bravo Aguja, René O. Cravioto, Carlos Greff, Guillermo Haro, Manuel Madrazo, Manuel Maldonado Kerdel,
Guillermo Macié, Arturo Rosenbluth, Armando Sandoval, Alfredo Sánchez Marroquín y Galo Soberón. Los españoles Modesto Bargalló, Federico Bonet, Pedro Bosch-Gimpera, Manuel Castañeda Bulló, Faustino Miranda, Dionisio Nieto, Antonio Oreolo Anguera, Viviano Osorio Tafal, Dionisio Peláez y Germán Somolinos, además del fisiólogo argentino Bernardo Jusey y el bioquímico español Severo Ochoa, ambos premios Nobel de Medicina en 1947 y 1959 respectivamente. Es pertinente mencionar aquí otro hito importante. En 1964 fue creado en Filadelfia el Institute for Scientific Information, uno de cuyos propósitos era conformar una base de datos, el Science Citation Index, para medir el número de citas que los autores hacían en sus trabajos de los artículos publicados por otros en revistas científicas de todo el mundo. De entre las poco más de 600 revistas que empezó considerando el Science Citation Index, número que luego creció de manera exponencial, solo había 7 en español y una de ellas era Ciencia, lo que muestra el interés que había despertado para entonces entre la comunidad científica internacional. A ello contribuyó sin duda el alto nivel que en general tenían los artículos en ciencia, que entre otros del mismo investigador publicó en 1960 la Conferencia Nobel de Severo Ochoa, Síntesis enzimática del ácido ribonucleico, traducida al español por el bioquímico Manuel Castañeda, quien había sido compañero suyo en el laboratorio del médico y político Juan Negrín en la Residencia de Estudiantes de Madrid. Ciencia continuó apareciendo a pesar de la falta crónica de recursos que la mantuvo constantemente amenazada. No cabe en estas líneas la enumeración detallada de los trabajos que acogió. Quien esté interesado puede consultarlos en las colecciones de la revista que existen en diversas bibliotecas de México, como la Central, la de la Facultad de Química o la del Instituto de Biología de la UNAM, la de los campus Azcapotzalco y Xochimilco de la UAM o la del Instituto de Ecología AC en Jalapa. A partir de los años 70 es posible advertir una acusada falta de regularidad en la publicación, cuando empiezan a manifestarse los primeros síntomas de la arteriosclerosis que fue menguando de manera progresiva las facultades de su principal animador. En el número inicial del volumen 28, fechado en marzo de 73, figura por primera vez como editor Dionisio Peláez, destacado entomólogo y parasitólogo formado en España como discípulo de los Bolívar y traído a México junto con su familia. Fue profesor en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y más tarde también en la Universidad Nacional. Con Peláez encargado de las labores de edición, se publican 6 números, 4 pertenecientes a ese volumen, fechados en marzo, junio, septiembre y diciembre de 73, y 2 más correspondientes al volumen 29, fechados en junio de 74 y diciembre de 75 respectivamente. El 9 de noviembre de 76, pocos meses antes de alcanzar los 80 años de edad, muere Cándido Bolívar y finaliza con él esta etapa hispano-mexicana o hispanoamericana de ciencia como revista primaria de investigación. El volumen 30, que se encontraba en preparación, no llegó nunca a ver la luz. Un pequeño colofón. Reunidos Francisco Giral, Dionisio Peláez, José Ignacio Bolívar y el autor de estas líneas con Carlos Prieto, presidente del patronato, para decidir el futuro de la revista, no se llegó a un acuerdo inicial. Giral proponía continuar el esfuerzo de manera independiente, pero estaba claro que, al no contar con alguien dispuesto
a dedicarse a ella como lo hizo durante tantos años Cándido Bolívar, la tarea era inviable. Se pensó entonces en una institución que pudiera tomar la estafeta y conservar el prestigio, ya debilitado por la irregularidad en su aparición, que había alcanzado ciencia. La Academia de la Investigación Científica era sin duda la idónea, sobre todo considerando que no contaba entonces con una publicación periódica propia. Jorge Flores, en aquel entonces su presidente, Fernando del Río y otros miembros se interesaron en la posibilidad y la presentaron en el seno de la Academia, propuesta que fue aceptada con entusiasmo. Así, a partir del volumen 31 y con el nuevo enfoque de divulgación científica de alto nivel, dio inicio la etapa actual de ciencia como revista de la Academia Mexicana de Ciencias, que ha continuado publicándola durante 36 años. Acaba de aparecer, como saben ustedes, el número 4 de su volumen 66, en este año en que la revista ha cumplido 75 años de existencia, hecho que hoy celebramos. Quiero agradecer a la Academia de Ciencias el haber continuado esta no fácil tarea de publicación de la revista Ciencia y a los sucesivos directores que lo han sido desde entonces hasta ahora. Es una sincera felicitación porque sé perfectamente el esfuerzo que requiere una publicación periódica que hace que no pueda uno descansar con la aparición de un nuevo número, porque siempre hay varios detrás que vienen empujando. La Academia, merecidamente, ha tenido la suerte de contar con apoyos importantes, por ejemplo, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y de la Universidad Nacional, apoyos que no eran fáciles de conseguir en aquel entonces, quizá ahora tampoco, pero lo he dicho, una de las principales dificultades fue siempre la escasez de recursos. Agradezco, insisto, a la Academia el haber continuado esta labor que para mí en lo personal es tan significativa y que tuve la oportunidad de ser parte durante muchos años. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias por sus palabras. Y a continuación, quiero pedirle unas palabras, por favor, al doctor Jorge Flores. Distinguidos miembros del Presidium, colegas académicos, señoras y señores. Estaba yo a punto de terminar mi periodo como presidente de la Academia de la Investigación Científica. Esto corría el año de 1976, cuando se acercó a mí Toño Bolívar, quien tenía el encargo de editar Ciencia, revista fundada, como acabamos de oír, por sus antepasados. Toño me dijo que necesitaba el auxilio de la Academia para que Ciencia se salvara. Lo vi con buenos ojos, pues nuestra asociación requería tener una publicación periódica. No pudimos concluir el acuerdo y el siguiente presidente, Guillermo Carvajal, logró al fin que la Ciencia pasara a manos de la Academia. Recuerdo una cena con el Popo, como todo mundo llamaba a Guillermo Carvajal, y con Fernando del Río. El propósito de esa reunión era convencer a Fernando que aceptara ser el director de la revista. Accedió y así nació una nueva época para nuestra revista.
Ciencia estaría orientada en su nueva época a la tarea específica de fomentar la comunicación entre los científicos, activos y inciertos, según lo indica el entonces presidente Daniel Reséndiz al presentar a la revista como órgano de la academia. En otros términos, se buscaba que los científicos de un campo explicaran sus ideas a científicos expertos en otras áreas. O sea, se trata de cubrir una parte de la divulgación de la ciencia, la cual se encarga de dar a conocer el conocimiento científico a una población más general. Según me encargaron, relataré ahora lo más notable que se ha hecho en este campo de la divulgación científica en nuestro país en las últimas cinco décadas. El día del bazucazo, que tumbó la puerta del Colegio de San Ildefonso, un grupo de físicos presentamos en el Congreso Latinoamericano de Física el DOMI de lo que sería la revista Física. En ese grupo, cuyo líder era Luis Estrada, estábamos Fernando del Río y yo, que como acaba de mencionar Toño, algo tuvimos que ver con la adopción de ciencia por nuestra academia unos cuantos años después. Esto era 1968. Luego de publicar 13 números de física, nos dimos cuenta que lo que se debe divulgar es la ciencia en general y no solo una parte de ella, no solo la ciencia. Decidimos entonces cambiar el nombre de nuestra revista y nace así Naturaleza, que vive 15 años con altas y con bajas. En estas 5 décadas han surgido varias revistas dedicadas a divulgar la ciencia. Resaltan Ciencia y Desarrollo, publicada ininterrumpidamente por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología desde 1974, y la revista ¿Cómo ves?, revista mensual de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, que ha aparecido desde 1998. Otra actividad muy importante para dar a conocer la ciencia es la colección La Ciencia para Todos, que publica el Fondo de Cultura Económica desde 1986. En esta colección, que consta ya de varias centenas de títulos, se han publicado muchos millones de ejemplares que se distribuyen no solo en México, sino en muchos otros países de Iberoamérica. Yo creo que esta serie es probablemente la serie de libros de ciencia más larga a nivel internacional. Vaya, ni los rusos. Nuestra academia ha llevado a cabo muchas otras acciones para presentar la ciencia, en particular a los niños y jóvenes mexicanos. Destacan en este sentido 2 programas, Los Domingos en la Ciencia y Computación para todos los niños. El primero de estos programas se creó en 1982, cuando Pablo Rudomín era presidente de la Academia de la Investigación Científica. Su primera sede fue el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad, que se encuentra en Chapultepec. Hoy, estas conferencias en las que los investigadores entran en contacto con muy variado público se ofrecen en 37 sedes a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana. Calculo que han asistido a las más de 7,000 sesiones alrededor de 1 millón de personas. En sus orígenes, los domingos en la ciencia se complementaban con lo que llamábamos rincones de la ciencia. Teníamos un rincón para la robótica, otro de biología, uno más de matemáticas y el de cómputo para niños. Este último fue el que evolucionó mucho y con gran éxito y se convirtió en este programa enorme que se llama Computación para todos los niños. En donde ha habido un verdadero progreso, un gran progreso, es en la construcción de museos interactivos de ciencia. Hasta 1992 había en México solo 2 centros de ciencia. Uno en el Centro Cultural Alfa, en la ciudad de Monterrey, y el MUTEC, que ya mencioné. De pronto surgieron 3 grandes centros: el Museo de Ciencias de Jalapa, Universo en la UNAM y el Papalote también en Chapultepec. De entonces a la fecha se han construido decenas de museos de ciencia interactivos en muchas ciudades de nuestro país. Como puede verse, la divulgación de la ciencia en México y sus labores tiene labores muchas y muy dispersas. Yo me atrevería a decir que en este campo
México ocupa un lugar más importante a nivel internacional que el que tiene cuando se le considera únicamente la generación de conocimiento científico. Muchas gracias a la Academia por el gran esfuerzo que ha puesto para apoyar la divulgación de la ciencia, y muchas gracias a quienes han hecho posible la revista Ciencia, que hoy cumple 75 años. A continuación, vamos a escuchar unas palabras de alguien del área de ciencias sociales, finalmente. Alicia, por favor. Doctor Jaime Urrutia, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, miembros del comité editorial de la revista Ciencias, miembros de la Academia, señoras y señores. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Pérez de la Mora el haberme dado esta oportunidad de dirigir unas breves palabras a nombre del comité editorial. Para mí, como representante de las ciencias sociales y las humanidades en el comité editorial, es un gran honor poder hacerlo. En este sentido, quiero comenzar diciendo que la Academia Mexicana de Ciencias constituye un espacio que propicia el diálogo, el intercambio y la reflexión entre los miembros de la comunidad científica nacional e internacional. La principal guía para su acción es el principio de que la ciencia, la tecnología y la educación son herramientas fundamentales para el desarrollo de las naciones y la búsqueda de soluciones ante los múltiples y diferentes problemas que enfrenta la sociedad actual. En esta ruta, una de sus principales tareas es la difusión del conocimiento científico y tecnológico producido por las y los investigadores de nuestro país. Y es precisamente en esta tarea la que le corresponde cumplir a la revista Ciencias, órgano de divulgación de la Academia Mexicana de Ciencia, es difundir el quehacer científico y humanístico nacional y extranjero. Su principal labor es compartir entre los miembros de la Academia información científica actualizada y dar cuenta de los principales hallazgos que surgen de las investigaciones sobre los más variados temas. Pero a ello, la revista Ciencia suma el esfuerzo y la intención explícita de transferir conocimientos a un amplio público de lectores a fin de que las principales ideas que surgen de la práctica desarrollada por la comunidad científica sean accesibles y útiles para enriquecer la cultura ciudadana, estimular en los jóvenes el interés por la actividad científica e incidir en los procesos de toma de decisiones públicas del ámbito gubernamental, social o privado. En este sentido, la revista Ciencia constituye un valorado referente editorial de la producción científica nacional, una publicación periódica que desde su primera edición, como ya se dijo en el mes de marzo de 1940, ha logrado en estos 75 años de existencia que hoy festejamos, dejar un registro de las principales preocupaciones y problemas que estudiaron en diferentes épocas los académicos, los grupos de investigación y las instituciones a las que pertenecen. Por ello puede decirse que Ciencia es un valioso testimonio que contribuye a crear una memoria colectiva e histórica del invaluable trabajo de investigación y análisis que ha aportado la comunidad científica mexicana y sin duda es un legado que heredarán las futuras generaciones de jóvenes investigadores. Una de las principales preocupaciones del comité editorial de la revista Ciencia es incorporar una perspectiva inter- y transdisciplinaria, la cual aporta a la comprensión de la complejidad que encierran actualmente los diferentes temas que abordan los científicos en un mundo global. En Ciencia conviven y se entrelazan artículos que abordan temas tan distantes como la biología celular y molecular, la topología algebraica, los hoyos negros, las propiedades ópticas y electrónicas de la materia o los sistemas de información, la inteligencia artificial, la variación léxica y fonética del español, la historia de las religiones, las graves condiciones de pobreza y discriminación social, la sustentabilidad de las ciudades, la magia y la brujería, por citar tan solo algunos números actuales e interesantes que publicamos en los últimos años. Lograr esta armonía disciplinaria y temática
ha sido posible por el trabajo que ha desarrollado desinteresadamente durante más de 7 décadas los miembros de su comité editorial, quienes asumen la responsabilidad de definir en cada etapa de la historia de la revista cuáles son las líneas editoriales y los contenidos prioritarios, participando también activamente, como ya se narró aquí, en el proceso de realización de la revista. En este sentido, cabe mencionar que desde el año 2001, este comité ha estado presidido de manera comprometida y entusiasta por un destacado científico mexicano, el doctor Miguel Pérez de la Mora, quien con su dedicación y esfuerzo ha logrado que la revista Ciencia sea reconocida como un prestigiado y consolidado espacio editorial de los científicos mexicanos. Esto llevó, como también ya se dijo, que la revista este año obtuviera un importante reconocimiento, el premio que otorga la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana en la categoría Revistas Periódicas de Culturas Literarias, Religiosas, Académicas y Universitarias. Al comité editorial, constituido por miembros procedentes de diferentes disciplinas y prestigiadas instituciones académicas nacionales que tienen diferentes intereses temáticos, todos ellos miembros del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias, nos corresponde definir o aceptar colectivamente las propuestas temáticas, garantizar los contenidos y la calidad científica de los artículos que se publican en ciencia, siendo una de nuestras principales preocupaciones cuidar que los textos tengan un lenguaje claro y accesible para que llegue a un amplio público de lectores. De esta forma, el comité editorial se reúne mensualmente, pocas revistas lo hacen, para evaluar y aprobar las líneas temáticas de cada número. Discute acerca de la pertinencia de los textos de acuerdo con los objetivos de la divulgación científica y designa dictaminadores expertos que garantizan el rigor académico y la claridad expositiva de los artículos propuestos. También revisa, discute y acuerda la propuesta editorial que presenta nuestra creativa e innovadora editora de la revista, Rosanela Álvarez, y todo ello se hace con el apoyo invaluable y eficiente de nuestra coordinadora editorial, Lorena Soria. Considero entonces que es importante brindar un reconocimiento al esfuerzo del comité editorial y para ello había preparado una semblanza de cada uno de los miembros del comité, pero el doctor Pérez de la Mora va a hacer justamente una referencia a esto y en aras del tiempo voy a evitar yo nombrarlos. Pero quiero terminar diciendo que este comité editorial y en particular su director, el doctor Pérez de la Mora, realizan un gran esfuerzo para que la revista Ciencia sea un importante órgano de divulgación científica en nuestro país, una contribución científica colectiva e interdisciplinaria que contribuye a lograr una mejor comprensión de los problemas nacionales y globales y una valiosa aportación para avanzar en la construcción de una sociedad moderna, equitativa y justa, que es uno de los principales objetivos de la Academia Mexicana de Ciencias. Muchas gracias por su atención. Bueno, a continuación vamos a tener un pequeño cambio de orden en el programa y entonces el doctor Carlos Prieto nos va a dirigir a continuación unas palabras. Bueno, me disculparán que me mantenga sentado, pero tengo que presentar estos libros, pesan mucho y no caben allá. Entonces, además traigo mi texto aquí. Bueno, queridos académicos, miembros del Presidium, jóvenes, me da mucho gusto ver tantos jóvenes por aquí. Gracias a que tenemos 5 dedos en cada mano, el número 5 cobró cierta relevancia en nuestra cultura. A pesar de que hubo culturas más sabias que daban más importancia al 12 o al 60, la nuestra adoptó al 10 como base de su sistema de numeración. De otro modo, esta celebración la habríamos ya tenido hace 3 años. 25 es 5 por 5 y además es la cuarta parte de 100. Por eso es 25 un buen número. 3 por 25 es triplemente bueno. Por tanto, estamos celebrando 75 años de la fundación de nuestra revista Ciencia. Con ese motivo, el comité editorial decidió elaborar 3 tomos
conmemorativos, con una pequeña muestra un tanto aleatoria de los artículos que se han publicado en ciencia desde 1940. Al inicio de la revista, esta se destinaba, como ya se dijo, a la transmisión del conocimiento generado por científicos, en gran parte refugiados españoles, que llegaron a enriquecer nuestra ciencia y nuestra cultura, y estaba dirigido a científicos y a amigos de la ciencia de Hispanoamérica. En una segunda etapa, al haberse convertido la revista en órgano de difusión de la academia, se procura publicar artículos panorámicos. En la etapa actual busca difundir la ciencia entre los jóvenes. La obra a la que estoy presentando consta, como ya dijimos, de 3 volúmenes, con unas 400 y pico páginas cada uno. El primer volumen recopila editoriales de cada editor que ha tenido ciencia durante su existencia. Asimismo, incluye artículos desde 1940 hasta 1989. Los artículos reflejan cuáles eran las tendencias científicas de cada época, aunque siempre se procuró tocar el mayor número de disciplinas cultivadas entonces. Creo que se logró que estos 3 libros reflejen tales tendencias. Destaco de entre los artículos del volumen 1 algunos. El primero que me llamó la atención es la actitud del médico frente a sus enfermos cardíacos. Ideas generales sobre su tratamiento, del doctor Ignacio Chávez. En 1940 fue publicado este artículo. Otro que es muy significativo se llama simplemente la radiación cósmica, del doctor Manuel Sandoval Vallarta, de 1940 también. Luego resalto otro que me sonó interesante, como se llama Problemas del subsuelo en la Ciudad de México, del doctor Nabor Carrillo Flores, de 1952. Otro más llama la atención, es el estudio comparativo de las curvas de añejamiento del ron y del whisky, de Juan Manuel Irigoyen, de 1956. Uno más de este que está en el primer volumen es uno que se llama Ciencia, Cultura y Sociedad en México, del doctor José Saruján, de 1981. El segundo volumen recoge una selección de artículos desde 1990 hasta 2004. Aproximadamente la mitad de ellos todavía son en tonos de gris, y ya la otra mitad, a partir de 2000, están ya impresos a color. Destaco los siguientes: Matemáticas y Filosofía, Historia de un malentendido, del gran matemático norteamericano de origen italiano Giancarlo Rota, de 1991. Otro artículo interesante es el breve manual del estudiante de posgrado, de Antonio Peña Díaz. Otro más, controvertido artículo, Clonación en humanos, de Rubén Lisker y Ricardo Tapia, de 1997. Otro más es El fin de la ciencia, sueño o pesadilla, de José Antonio de la Peña. Y luego surgen ya los artículos sobre ciencias sociales, por ejemplo, Posmodernismo en las ciencias sociales, de Natividad Gutiérrez Chong. En 2001 apareció un número temático sobre la ciencia mexicana en el siglo XX, cuya editora huésped fue Eugenia Meyer, y cuyos 10 artículos se reproducen en este volumen. Entre los autores se encuentran Rui Pérez Tamayo, Lorenzo Meyer, Sina Lomnitz, Eduardo Matos, Manuel Peinbert, Octavio Rodríguez Araujo, Arturo Menchaca y Hugo Arechiga, entre varios más. En realidad, en estos artículos no solo presentamos aspectos históricos de las disciplinas a las que se refieren, sino que de alguna manera se plantean las perspectivas hacia el nuevo siglo. Finalmente, el tercer volumen incluye también artículos aparecidos en la revista, algunos en números temáticos y otros como contribuciones libres. Estos ya son artículos de divulgación seleccionados de los años 2005 a 2015. Como muestra tenemos los siguientes artículos escritos por miembros del comité editorial. La química, la ciencia de la reactividad, Raimundo Sea, de 2005. De la aldea local a la aldea global, Sonidos, Palabras y Medios, de Raúl Ávila, de 2005.
Dioses, Reyes, Hombres y Agua en el México Antiguo, de Beatriz Barba, también de 2005. Las bases biológicas de la preferencia sexual, de Alonso Fernández Guasti, de 2009. Pobreza urbana, marginalidad y exclusión social, de Alicia Sicardi, de 2010. Ciudad digital, ciudad inteligente, de Adolfo Guzmán Arenas, de 2010. Las estrellas azules, de Débora Dulcin, de 2014. Y otros más que no son de miembros del comité editorial, son interesantes. Por ejemplo, las revoluciones copernicanas, mundos y sustancias exóticas, de Itziar Arechaga, de 2013. Mujeres en la educación superior, la academia y la ciencia, de Olga Bustos, de 2013. La fábrica de los sueños, de Pedro Miramontes, de 2013. Trasplante de cabeza o trasplante de cuerpo, de José Ramón Cosío Díaz, de 2013. Y El cerebro adicto, de Óscar Prospero García, de 2013. Esos 25 artículos que he mencionado en esta presentación son apenas una sexta parte del total de artículos incluidos en estos 3 volúmenes, todos muy interesantes. Y estos a su vez son una pequeña parte de los alrededor de 6,000 artículos que han sido publicados en la revista Ciencias desde su fundación hasta nuestros días. Muchas gracias. Bueno, por último, nuestro director nos va a dirigir unas palabras, el doctor Miguel Pérez de la Mora. ¿Qué quieres? Más estos. Distinguidos miembros del presidio, distinguidos miembros del Comité Editorial de Ciencia, distinguidos asistentes. Me es muy grato en este momento estar con ustedes para festejar los 75 años de la revista Ciencia. Ya nos han dicho cómo es que la revista Ciencia inició en México. La revista Ciencia inició con fuerza, inició con inspiración, inició con un gran éxito. Hemos visto cómo la revista Ciencia, cuando en algún momento menguó en su capacidad para seguir siendo una gran revista, fue tomada por la Academia Mexicana de Ciencias. Durante esa época, diferentes distinguidos directores de la revista le imprimieron su entusiasmo, le dieron pujanza y la hicieron producto de su época. La época actual de Ciencia, y dentro de estos directores quiero mencionar a Fernando del Río, que fue el primero que tomó la revista. Posteriormente, el doctor Julio Rubio Oca lo siguió, para continuar nuevamente con Fernando del Río y seguir con Ricardo Tapia. Todos ellos, como mencioné, le dieron pujanza, le dieron inspiración, le dieron su trabajo y continuaron haciéndole una gran revista. La época actual de Ciencia data del año 2000, cuando el doctor René Drucker Colín, a la sazón presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, me invitó a tomar la responsabilidad de dirigir la revista, con el encargo de dirigirla no solo a los miembros de la academia, sino llevarla a un público más grande que formaba parte de la sociedad mexicana, en un intento por coadyuvar a generar una opinión informada dentro de ella, en torno a asuntos en donde la ciencia tiene algo que decir. Cabe señalar que este apoyo inicial se sumó al apoyo incondicional y exento de regateos que le brindaron a la revista la totalidad de los presidentes que sucedieron al doctor Drucker en la presidencia de la Academia, incluido, por supuesto, el apoyo espléndido que desde el inicio de su gestión nos ha dado el doctor Urrutia Fukigauchi, aquí presente, y al que le rendimos nuestro más sentido agradecimiento. Muchas gracias, doctor.
La tarea para un hombre era harto difícil para realizar esta tarea. De manera es que me di a la búsqueda de colegas que me ayudaran y guiaran entre sus complicados vericuetos. Dos consideraciones fueron tomadas en cuenta para el reclutamiento de los científicos que integrarían su comité editorial. El primero de ellos es que todas las áreas, todas las secciones que tenían un sitial en la academia estuvieran representadas en su comité editorial. La segunda es que cada uno de los miembros de ese comité editorial tuviera experiencia en las labores editoriales para darle pujanza a la revista. Una vez constituido el comité, una vez formado este comité, se constituyó en su órgano rector y la dirección de la revista fue solo el brazo ejecutor de sus decisiones. Nuestra primera tarea fue la de buscar el tipo de artículos que se publicarían en la revista y sobre todo al tipo de público al cual debiera dirigirse el contenido de sus artículos. Así, tras una exhaustiva discusión sobre el particular, en la que se tomó en cuenta a las revistas científicas existentes, se decidió que Ciencia incursionaría totalmente en el terreno de la divulgación científica, en el cual, como hemos oído, ya se encaminaba a pasos agigantados. Y se habían hecho numerosos esfuerzos tiempo atrás. Se acordó también que su público lector estaría constituido, como reza el documento consagrado a su político editorial, por un público amplio, más allá del ámbito académico, con preparación equivalente o superior a la del bachillerato. Por otro lado, se acordó que la revista debería contener, aparte de artículos enviados libremente a su coordinación editorial, secciones temáticas coordinadas y editadas por un editor huésped, que sin pretender ser monográficas, cubriera un tema con la suficiente profundidad como para servir como instrumento didáctico. En función de esto, se implementó una revista en la que se dio color a sus contenidos y se intentó, mediante el lenguaje de la caricatura, desmitificar a la ciencia y aligerar su lectura. Por otro lado, de particular importancia fue dotar a la revista de un lenguaje que, sin ser coloquial, fuera entendible para su público lector y facilitara la comprensión de sus artículos. Considero que mucho de esto se ha logrado dentro de estos renglones, pero que aún hay mucho por hacer, particularmente aquel que se refiere a la comprensión de sus textos. Aparte de lo anterior, para hacer posible el cometido de la revista, se buscaron canales de distribución que permitieran hacer llegar a la ciencia a su público lector. A pesar de sus imperfecciones, Ciencia es, por fortuna en este momento, una revista que gusta a muchos científicos y que incluye a personajes de gran prestigio, como lo es el reciente artículo que nos escribiera nuestro premio Nobel mexicano, Mario Molina. Y contiene también, gusta también a nuevos lectores y a los medios editoriales del país. Prueba de ello son las casi 1000 suscripciones que tenemos vigentes en el relativamente bajo nivel relativamente bajo nivel de devolución de las revistas enviadas para su venta. Las secciones temáticas que se han hecho y los cerca de 30 artículos que aguardan ser publicados, así como el reconocimiento editorial recibido por parte de la Cámara Nacional de la Industria Editorial, primero en forma de una mención honorífica en el año de 2013 y ahora como un premio al arte editorial. Aunque mucho se ha hecho, los retos para el futuro son aún grandes y entre los que se destaca el apoyo económico que debe garantizar la existencia de la revista. Conscientes de que no hay conceptos difíciles en sí mismos, sin una mala y confusa explicación de ellos, destaca la necesidad de hacer más accesible el lenguaje de ciencia a su público lector, de mejorar la revisión de sus artículos por parte de sus árbitros,
de aumentar la influencia de ciencia dentro de la sociedad mexicana, ganando adeptos entre el público cibernético y haciendo llegar la revista a la mayor parte de las bibliotecas del país, incluyendo a las de Conaculta, que alegando recortes presupuestales, amenaza con suspender al menos temporalmente sus suscripciones. Antes de cerrar este evento, quisiera, en nombre del Comité Editorial de Ciencia, agradecer el apoyo recibido por parte del actual Comité Ejecutivo de la Academia Mexicana de Ciencias y de los que lo precedieron, así como el apoyo que le ha dado en forma inestimable el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, así como la UNAM, que en algún momento de la historia de la revista durante esta época prácticamente apoyó a la revista en forma total. Quisiera asimismo agradecer a los equipos administrativos de todos los consejos consultivos, de todos los consejos ejecutivos de la Academia, y así como a todos aquellos que con su trabajo han dado vida a ciencia, llámense esto editores, autores, formadores, ilustradores o impresores. Muchas gracias. Pido disculpas, pero no quiero dejar pasar por alto los nombres del comité editorial que formó la revista inicialmente y quienes son ahora. Aquí, como ustedes podrán ver, existen un gran número de individuos altamente calificados. Muchos de ellos continúan, como ustedes podrán ver, después del año 2000, siguen en 2015 aún así trabajando con nosotros con mucha energía y mucho entusiasmo. Muchas gracias. Bueno, antes de cerrar este acto, tenemos unos anuncios que va a hacer el doctor Jaime Urrutia. Bueno, muchas gracias por todas sus palabras durante esta ceremonia, a todos ustedes, realmente muchas gracias a todos por acompañarnos en esta ceremonia y en esta, de hecho, fiesta y celebración para la revista y de parte de la Academia. Felicitaciones también al comité editorial desde el 2000 y al 2015 que está en funciones y que también muchos de ustedes desde hace 15 años nos acompañan. Realmente es un gusto y pues muestra el compromiso que de hecho tenemos con la revista. Traigo todavía guardando la primera, y de hecho estoy resistiendo la tentación de seguir con ello. Y nada más quería aprovechar para comentarles que con don Antonio Bolívar vamos a reproducirla en facímil y vamos a hacérsela llegar a todos ustedes. En facímil con todo y el color que tiene la revista actualmente. Con lo cual ya me quito la tentación. Y el doctor Fernando del Río, que fue de hecho el primer director en la transición, ya cuando pasa a la Academia, nos manda una disculpa por no acompañarnos, está fuera del país. Me había pedido que leyera, de hecho nos mandó una carta y me pidió que la leyeran. No la voy a hacer en su totalidad, pero expresa, para él la experiencia que esto significó durante esta etapa de transición, en donde pasa de los herederos de la familia Bolívar, de don Cándido Bolívar, a la Academia. Y comenta que dirigir a ciencia en esa segunda etapa fue encabezar una empresa colectiva en la que muchos colegas participaron. Y considera, como lo hemos tratado de hacer en esta ceremonia, el que debemos de reconocer los esfuerzos, la tarea, el compromiso que se ha tenido, el compromiso también compartido con los presidentes de la Academia en esa primera etapa, don Guillermo Carvajal, Jorge Flores, Daniel Reséndiz, y los posteriores que nos acompañan, Mauricio Fortes, Francisco Bolívar, y de hecho la tarea inicial, desde el inicio con la Academia. Muchas gracias, Carlos igual por estar aquí, a todos ustedes. Y expresa sus deseos, pues para que la Academia y la revista continúen con esta gran aportación que hacemos a la comunidad científica y al desarrollo en general en el país. Hemos
preparado también unos reconocimientos para los directores de la revista, para don Antonio, que queremos entregar. Unos de nuestros directores ya tuvieron que retirarse, pero vamos a entregarlos. Y tenemos también, con motivo de estos 75 años, en que ya nos hicieron una explicación de por qué celebramos de 5 en 5, tenemos la develación de una placa que vamos a colocar en la academia, celebrando no solo los 75 años como número, sino celebrando el compromiso que tiene la academia en la divulgación científica, en la información, en comunicar a la ciencia, comunicar lo que se hace con los miembros y comunicar lo que hace la comunidad a todo el país. El primer reconocimiento es para el director en funciones, Miguel Pérez de la Mora, con todo nuestro agradecimiento. Y con ese reconocimiento también va para todo el comité editorial que nos acompaña el día de hoy. Realmente es, como hemos recalcado ya varias veces, un esfuerzo colectivo que es muy valorado en la academia. Otorgamos también el presente reconocimiento a Antonio Bolívar por las aportaciones a la revista y las aportaciones. Y también, de hecho, por el compromiso que tenemos enfrente del facímil. Bien, entonces, pues vamos a proceder a develar la placa. Y nuevamente, pues solo me resta el agradecerles muchísimo el que nos acompañen. La presencia de todos ustedes, yo creo que es lo que estimula lo que hacemos en la academia y refleja lo que tenemos con todos ustedes en la comunidad científica y en los miembros de la academia. Vamos a develar la placa. Bueno, yo no sé dónde esté la placa, pero... ¿Dónde está la placa? Muchas gracias. Bien, entonces, no sé si nos acompañan, bueno, Miguel claramente, don Antonio, Jorge, todos, por favor, Julián. Y bueno, de hecho, si quieren, por favor, los miembros del comité editorial y bueno, entonces si quieren podemos... Un momentito que yo quiero salir. Claro, sí. Pues Raimundo. Bueno. Sí, Raimundo, compañero. Vamos. Muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias y felicitaciones a todo el equipo de ciencia. Felicitaciones por estos logros y estos 75 años. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente y larga vida a ciencia.